tenían un presupuesto de $6 millones, nada, invirtieron 18 millones, el triple del costo de producción, en el marketing. Suele contar con pocos medios, pero sin embargo el tío siempre se las apaña, ¿no? Para tener ahí como la lente anamórfica, su cámara de... Siempre suele rodar en analógico, en celuloide, que me parece... ¿Cómo hace John Baker para dirigir? Tomas de 40 minutos larguísimas, en las que... Muy documental, o sea... ¿Qué mensaje me quedó de esto? ¿Qué aprendí? ¿Qué reflexioné? Yo creo que esa es una pregunta que va... A ver, al centro, ¿no? Al corazón de la película. Bienvenidos a Tiempos de Cine, el espacio donde el séptimo arte no solo se ve, sino que se siente y se vive en cada palabra. Soy Valentino Sumo, desde Estados Unidos, y junto a mí está Alfredo Andreu, desde España. Muy buenas. Hoy traemos al episodio... La ganadora de 5 Oscars, incluyendo Mejor Película, Anora. Abrochate los auriculares porque en 3, 2, 1 son Tiempos de Cine. Here we go, and roll sound. Roll camera. Silence, please. And action! Bueno, Valen, a ver, te quiero preguntar, esta película con 5 Oscars, ¿es merecedora de tantos premios? Se ganó todo, es increíble. Es una gran pregunta, Freddy, ¿no? Creo que tendremos que conversarlo un poco para hablar de todos los elementos que conlleva esta película, que la hacen especial y quisieron que gane el Oscar a Mejor Película, Mejor Guión, a Mejor Edición, Mejor Actriz, protagonista, ¿no? Y la verdad que creo que hay mucho para hablar. Ahí tenemos para hablar temas como el tema de las escenas de sexo que hubieron en la película, cómo la filmaron, qué equipos usaron. Hablo acerca de John Baker, el director, que es un caso muy particular también para hablar y charlar un rato acerca de eso, que hace muy especial la película. También tenemos para hablar el tema de la cultura ruso-americana donde se filmó la película, porque es un lugar muy particular. Cómo se filmó, cuánto presupuesto hubo, bueno, y muchísimo más. Hablar un poco del guión también, si es bueno, realmente bueno, si tiene profundidad, si realmente se merece ganar el Oscar a Mejor Película. Creo que todo eso hoy, cuando lo vayamos charlando, vamos a poder tener una respuesta más clara de si se mereció o no todos los premios que ganó. Así es, la verdad. A nosotros nos ha parecido una película que merecía la pena analizar en el podcast, porque tiene muchísimas cosas de las que podemos ir tirando, podemos ir hablando y desde luego podemos aprender. Sin duda alguna nos apasiona este director. A mí es uno de mis directores que no diré favoritos, porque si no empiezas a usar demasiado el término, ¿no? Y al final pierde valor. Pero claro, sí que es uno de esos directores que en los últimos años me he fijado mucho en su filmografía, he esperado mucho sus películas y me interesa mucho. Me interesa mucho los temas que suele elegir, también cómo suele rodar, porque no lo olvidemos, es un ejemplo de independiente, de cine independiente. Sí. Es decir, de rodar con muy poquito presupuesto, ¿vale? Y hoy también hablaremos de esto, porque a todos los que nos interesa rodar y cada vez mejorar el tamaño de nuestras producciones siempre suele ser un reto muy grande, ¿no? Encontrar los medios, la financiación, el equipo. Bueno, pues hoy hablaremos de la técnica de guerrilla que ha utilizado siempre John Baker en sus largometrajes y que podríamos decir que, bueno, no es un director que obviamente sea masivamente conocido o que sus películas hayan llenado salas como Spielberg o que desde luego no ha dirigido ninguna película de Marvel o ninguna película de 150 millones de presupuesto, pero es un autor que lleva haciendo una serie de películas que él mismo produce también y que le han llevado, con 50 y pocos años que tiene, oye, a ser mejor director, mejor montaje, mejor guión, mejor actriz protagonista, mejor actor de reparto y mejor película. No sé si mejor guión también me he pasado y mejor guión no lo tiene. Mejor guión yo también me confundí antes, ¿no? Bueno, en cualquier caso tiene 5 y efectivamente el de mejor... No, mejor guión original lo tiene. El de reparto es el que no, creo. Tiene actor de reparto, sí. Tiene 5 premios. Ah, pensé que había dicho 6. Ok, bueno. Best. Entonces, bueno, merece la pena, ¿no? Hablar de John Baker, de su visión y de cómo lo plasma en esta película. Sí, esta película se trata de una trabajadora sexual de Brooklyn que conoce a Iván, un hijo de un oligarca ruso. Se casan por capricho, medio así,
cosa juvenil, y su cuento de hadas se ve amenazado cuando los padres de Iván, estos ricos rusos, se enteran de la noticia y deciden anular el matrimonio. Y obviamente en este episodio vamos a ver muchísimos spoilers, como siempre, porque vamos a analizarlo todo, y lo vamos a hablar todo. Primero, quería contarte, porque esta película, Freddy, viste que tiene muchas escenas sexuales, muy subidas de tono, la cual hace unos años en Hollywood no dicen, era raro, ya está más común. Pero ¿sabés cómo hicieron para grabar esas escenas sexuales particularmente? A ver, cuéntame. De cuento. Normalmente, o muchas veces, se contrata a un coordinador de intimidad profesional. Perdón. Yo no conocía esto, la verdad. No lo tenía tan claro cómo funcionaba, pero obviamente con todo el tema, y más estos últimos tiempos, ¿no? Con los temas de la cancelación o con situaciones de acoso, este tipo de situaciones que suceden cuando hay relaciones entre hombre y mujer, normalmente, sexuales y este estilo, suele pasar que puede sentirse incómodo alguno de los actores, que haya algún malentendido o cualquier cosa, o haya una mala intención, obviamente. Y para eso siempre se contrata normalmente a un coordinador de intimidad profesional que, tiene que ver con esto de la desnudez, el contacto físico, del respeto, del consentimiento. Está ahí para ocuparse que no haya inconvenientes, se sientan todos cómodos y todo salga bien. Y en este caso, sin embargo, Madison, la protagonista, la que interpreta a Nora, John Baker fue y le dijo, mira, te propongo que podamos usar un coordinador de este tipo. Y ella dijo, no, prefiero hacerlo más personal, más de la otra forma, que es la que la terminaron haciendo, que es John Baker con su esposa Samantha Kwan, que también era productora de la película, hicieron las demostraciones y de esa forma pudieron dirigir y generar ese ambiente de comodidad con el equipo y después las repercusiones fueron siempre positivas, siempre hablaron que fue todo muy cómodo, que se sintieron muy bien, lo cual es importantísimo, en mi opinión, ya meto, porque hoy en día esa parte es clave, viste que después sale una película, está teniendo éxito, de golpe llega a haber un problema o un malentendido, sea un malentendido o sea que haya pasado algo realmente, y después te arruina toda la película, toda la distribución, se cancela la película, la gente, genera toda la repercusión, se hace un problema. Entonces, muy excelente, además de obviamente que es muy importante que se sientan cómodos los actores, excelente a nivel de distribución, como generaron ese lugar, esa situación de confianza y que después lo transmitan los actores en la parte de distribución. Me pareció algo importantísimo. Ahora, Freddy, te quería preguntar, porque John Baker lo mencionaste recién y es muy interesante, como bien decías, me encanta el caso de él, porque genera mucha inspiración en todos, me parece, los que nos dedicamos a esto. ¿Qué tenés para contarme un poco de cómo hace John Baker para dirigir? Pues mira, es un director que casi nunca elige actores profesionales. Esto es un riesgo bastante alto que decide asumir, y la verdad es que es una decisión que, hombre, casi siempre sale mal, ¿vale? Vamos a ir al grano. Si tú, por ejemplo, para un cortometraje coges actores no profesionales, lo normal es que te va a costar mucho rodar cada toma, vas a primero necesitar muchísimo trabajo previo al rodaje para que esos actores o esas personas se vayan mentalizando de quién es el personaje, sepan cómo ser ellos mismos o cómo hacer el personaje, ¿no? Cómo interpretarlo sin necesidad de forzarlo, por qué hace lo que hace, ¿no? Entender las motivaciones del personaje. Es muy difícil rodar con actores no profesionales y que quede creíble. Sin embargo, John Baker tiene este talento que es capaz de coger a gente de la calle, como hizo en Tangerine, que es su primera película. Hay que recordar que esta película la rodó con un iPhone, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cine independiente, de cómo rodar con muy poco, pero es que realmente... Tangerine. John Baker es un director que ha logrado, mediante su propio ejemplo personal, demostrar que efectivamente para hacer cine al más alto nivel, es decir, lograr ser nominado a los Oscar y que tu carrera brille, ¿no? Y seas un director excelente y tus películas se vean y sean relevantes, no hace falta llegar a ese presupuesto de Hollywood. No necesitas 150 o 100 millones, ni siquiera los 50 o 60 de una película media americana. Y, de hecho, ese iPhone está guardado, está exhibido casi como una especie de
reliquia, ¿no? A la que rendirle homenaje, ¿no? En el Museo de la Academia en Los Ángeles, que cuando estuve allí en 2021 estudiando me acuerdo que estaba en el museo y me hizo mucha gracia. Sin embargo, en esta película Baker ha vuelto otra vez, o sea, a trabajar con actores que sí son profesionales y que sí son actores con los que ya ha trabajado en algunas de esas películas, porque, insisto, aunque suele trabajar con actores poco profesionales o no profesionales, es decir, que trabajan poco en el sector, es cierto que siempre se apoya de forma estratégica, ¿no?, en alguno que sí que tiene más experiencia. Y en este caso, bueno, yo creo que es un... ha confiado sobre todo el papel protagonista a esta chica que se llama Mikey Madison. Que Mikey, claro, o Mikey lo estoy diciendo bien, ¿o es Mickey? No. Creo que es Mikey. Yo creo haber escuchado Mikey Madison. Mikey Madison. Bueno, Mikey Madison, creo. El tío la descubre, como muchos de nosotros, en la película de Eras una vez en Hollywood, ¿no?, de Tarantino. Y le encantó a Baker porque le parecía que tenía como muchísima... Era muy femenina, muy dulce, muy... una mirada muy interesante, pero luego también tenía una intensidad, ¿no? Era muy brava, era muy apasionada, ¿no? Era capaz de... Tenía un rango, ¿no?, actoral muy amplio. Y entonces esto siempre le gustó de ella a Baker. Y es cierto que hacen todos... todos los que hacen el equipo del oligarca ruso, de todos los matones también... forman parte de su equipo habitual. Está Yura Borisov, que por cierto es el que gana como el personaje de Igor, que luego hablaremos de ese personaje y de cómo se relaciona con Mikey, o sea, del personaje de Annie, ¿no?, de Anora. Pero bueno, él estaba buscando el nombre de Karen Karagulian, ¿no?, que es el que hace de toros, que ese también aparece en otras de las películas de Baker. Y sin más, yo quería simplemente comentar la enorme capacidad que ha tenido siempre de coger actores no profesionales y hacerlos brillar, hacerlos interesantes para la cámara, hacerlos creíbles. Y claro, pues ahora pues teniendo a una Mikey Madison que lo ha trabajado mucho, se ha documentado mucho en el personaje, en este personaje de Cenicienta, ¿no?, en este cuento de Cenicienta, pero menos Disney y más realista, pues obviamente... El trabajo, ¿no?, y la calidad llega a otro nivel cuando pues confía en estos actores tan más profesionales. Sí. Y bueno, siempre me genera, ¿no?, curiosidad el cómo se rodó la película, ¿no? En el caso de Baker ya digo que como suele contar con pocos medios, pero sin embargo el tío siempre se las apaña, ¿no?, para tener ahí como la lente anamórfica, su cámara o sea, siempre suele rodar en analógico, en celuloide, que me parece... increíble, ¿no? Porque es muchísimo más caro que rodar en digital y el tío se las apaña a pesar de no tener dinero para hacer eso. Le escuchaba, por ejemplo, en una de estas entrevistas que tienen de cara a cara, ¿no? No sé, de alguna Variety o Hollywood Reporter o algo así. Le hacía una entrevista el director de Brutalist. Sí, la vi también. Buenísima. Exacto. Le hace... que al principio siempre son como, aparecen ahí en el vídeo y siempre se están como mutuamente halagando, ¿no? Se están diciendo como, no, es que tu peli es buenísima, me encantó cómo hiciste esto, no, pero es que no me puedes decir eso porque tú, es que claro, has hecho una peli estupenda, no sé qué. Y claro, me gustó mucho porque se me ha ido el nombre del director de Brutalist, pero bueno. Ahora te lo digo, vos seguís. Ya me saldrá. El caso es que le dice, está brillantemente dirigida, brillantemente interpretada y brillantemente montada, le dijo. Y yo te quería preguntar... Eso, gracias, Corbett. Yo te quería preguntar ahora eso, que cómo se rodó Anora, cómo se las apañó. Sí, claro, porque como vos bien mencionabas, yo también escuché esa entrevista y también habla en un momento de la parte más como, que eso lo voy a mencionar más adelante, también cómo se parece a las cosas que hacemos quizás los más pequeños en la industria, que tenemos que hacer cosas más, como decimos en Argentina, cara de perro, ¿no? Que existe el término gorila filmmaking o guerrilla filmmaking. Pero como bien decías antes, Tangerine la filmó con un iPhone, pero en este caso sí tuvo su cámara analógica de 35 milímetros, una Arricam LT, con lentes anamórficos, como bien decías, lo cual es también, su mayoría son los soviéticos, Lomo, que también son muy conocidos, muchos
que saben de lentes, y los directores de fotografía les encantan los soviéticos, que tienen una estética muy particular, lo cual me pareció loco porque lo soviético, digamos, esa zona geográfica está muy presente en esta película y en los lentes también. Y le da esa estética, viste, tan en mi opinión, cruda a la imagen, como esa, no sé, tiene una imagen muy, muy bonita, y que analógico, para los que no saben, es con el fílmico, ¿no? La cinta fílmica, la típica con las que grababan las películas antes. Y el lente anamórfico es un lente que lo que hace es comprimir más, o sea, más amplio, digamos, en lo ancho, en lo horizontal, lo comprime cuando filma y se estira, digamos, mucho más hacia los extremos. Por eso se ve como más finito, digamos, el encuadre de la película. Entonces, eso le da una estética muy particular, un desenfoque distinto, etc. Y se inspiraron mucho en dos películas, tanto Baker como Daniels, que es Drew Daniels, que es el director de fotografía, en dos películas de neo-noir, como de crimen y demás, en Nueva York, tanto The French Connection de 1971 como The Taking of Pelham 1, 2, 3 de 1974. Esas dos películas son en Nueva York también y tienen una estética muy similar, y además tienen como también este del crimen, ¿no? De la parte como más under de lo que es Nueva York. Obviamente no es la high class, que es un poco lo que vemos en el mundo de Anora, y que después hablaremos un poco más de esto, ¿no? Así que, nada, tiene esta estética, así como se ve muy parecida a esas dos películas que mencionaba, como una peli como de cine clásico, como de cine noir de antes, lo cual me pareció muy, muy, muy acertado y muy adecuado para el tipo de película que hizo, pero, como bien decías, muy loco porque obviamente el fílmico es mucho más caro, porque cuando filmamos en digital no tiene un costo por minuto, digamos. En cambio, en el fílmico estás pagando por cada minuto que grabas porque es cinta, digamos, que tenés que reponer. Claro. Entonces, obviamente es mucho más costoso, y creo que lo mencionaste al principio, al tener un presupuesto de $6 millones, que no es nada. 6 millones. Sí, no es nada. A ver, pues, que encima graban en un avión privado, graban en una mansión, y todos esos costos, encima se decidió, o sea, incluir en ese presupuesto el fílmico. Es como, bueno, lo importante que debe ser, digamos, para el director esto, ¿no? Porque alocar esa cantidad de dinero a una cosa estética, podría decirse, es llamativa la decisión que toma. ¿Qué tenés vos para que lo hicieron con Da Vinci, ¿eh? El tema del color. Sí, y bueno, y de hecho la editó él así como... me parece, no sé, ahora lo hablaremos más adelante, pero como él, la sensación que me da es como que él agarró y la hizo él todo. La escribió, la dirigió, la editó, es como que dependía de él absolutamente la película. Como... Se le faltó poner la banda sonora también, como Chaplin. Claro, ¿sabes qué me hace acordar de cuando yo hago un videoclip? Viste que capaz lo dirijo, sí, lo edito, todo así, como que obviamente no me quiero comparar ni loco. Justamente eso es lo loco, ¿no? Que la diferencia entre lo que él está dirigiendo películas de Hollywood y yo, que estoy haciendo cosas chiquitas, y él parece, como lo cuenta y como lo hizo, da esa sensación de, viste, súper independiente. La verdad que es llamativísimo, y que haya tenido el éxito que tuvo en los premios es muy llamativo. Hombre, la verdad es que a mí lo que más me llama la atención es que tiene una pasión inconmensurable. Es decir, no mide el tiempo, no es productivo. Es más, ¿no te parece increíble que él mismo edite sus películas? Muchas veces editar tu propio material, sí, cuando además es un trabajo de ficción, que es un trabajo que es más reposado, ¿no? Que exige más, no sé, como más cabeza, que va a quedar ahí además, que el resultado va a quedar ahí impreso en el celuloide, ¿no? O en la tarjeta de memoria, no sé. Es complicado a veces ser, además, ser juez y parte. Es decir, cuando tú has formado parte de un set de rodaje, dirigiendo, sabiendo lo que te ha costado hacer cada escena, luego en la sala de montaje suele ser difícil separarte de eso y ser imparcial, ¿no? Es decir, ser implacable con el montaje y decir, no. Es que el montaje siempre es lo mejor de cada toma que se rodó, ¿no? O sea, o mejor de cada plano, ¿no? Teniendo varias tomas en plano. Entonces, al final es una colección de lo mejor que ha ocurrido en el rodaje. Y seguramente los ojos mejor preparados para detectar eso no son los de alguien que está involucrado en el rodaje, sino los de alguien que coge el proyecto fresco, que no ha estado ahí presente, que no sabe del todo
lo puede intuir, pero no sabe que esa tarde a ti te costó muchísimo rodar esa escena porque se estaba yendo el sol y la actriz estaba con ganas, estaba cabreada contigo, pero al final, precisamente al estar cabreada contigo y casi irse el sol, conseguiste rodar ese momento, ¿no? Y te pareció brillante, o no sé, o ese día que estuviste 20 tomas y nada salía bien, ¿no? Pues en vez de cargarte esa escena, claro, tú si has hecho 20 escenas y has hecho quedarse el equipo hasta tarde, etcétera, etcétera, pues te va a costar luego en la sala de montaje, ¿no? Desprenderte de ella. Me parece increíble. Sí, el consenso es ese, que el director o quien estuvo en rodaje no debería ser el que lo edita totalmente, y aparte, justamente por los sesgos que uno tiene de haber estado, como bien decís, me parece loquísimo, y que después haya tenido, porque después se puede discutir si realmente fue excelente o no, pero que la academia lo haya premiado aquello que supuestamente no hay que hacer, es loco también, sí, como bien decías recién. Totalmente. Y el director de fotografía, que por cierto es bastante joven, me he fijado que ha aparecido... Bueno, me has enviado tú algún vídeo, alguna entrevista, pero digamos que ha hecho también como una especie de guerrilla, lo han hecho también de promoción, ¿no? O sea, la promoción también la han hecho como independiente. Sí. Y ha aparecido en muchos canales de YouTube de gente con un canal no muy grande, pero que especializados en hablar de fotografía, de cine. Y ha aparecido ahí, ¿no? Varias veces me ha parecido verle. Sí, y es muy joven. Sí, se está empezando a hacer mucho eso, ¿no? De empezar a hacer ruedas de prensa Drew online. Daniels. Sí, Drew Daniels. Ya lo has dicho. Es como... Bueno, ahora yo después voy a mencionar un poco acerca del marketing, cómo lo hicieron un poco, pero... Sí, están yendo al marketing digital, a lo que hacen ahora todas las empresas, todos los políticos, o sea, están yendo a la gente de forma más cercana a través de los medios como YouTube, podcast y demás. A ver cuándo viene para acá alguno. Exacto. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención de la peli es que parece muy realista en muchos momentos, como casi documental, con la realidad de la familia de él, ¿no? De Boris, del ruso. Es decir, toda la parte de como rusa me pareció como que estaba muy, muy bien documentada la película, que parecía muy, muy bien integrado, ¿no? Muy, muy realista. O sea, pensé, jolín, alguien ha tenido que... Bueno, él ha tenido, como director, ha tenido que investigar este proceso, investigar cómo es esta gente, ¿no? Que viene a Estados Unidos desde Rusia, que tiene tantos millones, que son billonarios, que cómo viven, qué hacen, ¿no? Qué tipo de casas tienen. Y te quería preguntar si has podido analizar, documentarte sobre cómo han hecho esa investigación, ¿no? De la parte rusa en la película americana. Para un momento, Valen. ¿Qué pasó, Freddy? Vamos a ver, no me lo puedo creer, pero aquí nos dice la herramienta de YouTube que el 54% de las personas que escuchan el episodio no están suscritas al canal. No. Mirá, pasa mucho esto. Mucha gente disfruta de nuestro contenido, de lo que le estamos contando, de todo lo que le decimos, y después no se suscribe, no le da me gusta. Les pedimos, por favor, que nos ayuden y nos den un apoyo, porque a nosotros nos lleva mucho trabajo hacer estos episodios. Y nos vendría muy bien si se suscriben, si nos dan me gusta, si lo recomiendan con sus amigos, porque eso hace que lo vea mucha más gente y que todo el trabajo que hacemos para traerles cosas de valor, información sobre películas, datos, análisis, tenga mucho más valor también y lo disfrutemos mucho más. Así que suscríbanse, denle me gusta, compartan y seguimos. Sí, es interesantísimo cómo hizo Anora para poder retratar esa cultura ruso-americana, porque además... para que no te pase lo que le pasó a Emilia Pérez, ¿no? Un poco que tantos mexicanos criticaron, ¿no? Que estaba mal retratado la cultura mexicana, digamos, o México en sí. Ajá. En este caso no tengo entendido que no ha habido ninguna repercusión de ese estilo. Y lo que tiene es que para lograr esa atmósfera auténtica, Anora fue filmada en locaciones reales de Brooklyn, incluyendo Brighton Beach, Coney Island y Mill Basin, que no importa. Lo importante es Brighton Beach, porque ahí es donde hay mucha cultura de descendencia rusa. Han venido... Brighton Beach es conocido como la Little Odessa, porque es un barrio que está en Brooklyn, que tiene mucha identidad ruso-ucraniana también. Claro, Odessa está en Rusia. Sí, sí. Correcto. Entonces, en los años 70, después de la guerra y demás, ha venido muchísimo, y mucho judío ruso también, por el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial.
Y está, la vida cotidiana está pregnada de la cultura. Es como cualquier, como el barrio chino, como Little Italy, esos lugares que tienen la cultura, que hay restaurantes rusos, que se hablan ruso, que hay música rusa. Bueno, así es esa ciudad y ahí es donde muchos del elenco y del equipo técnico se mudaron temporalmente, como el caso de John Baker y Mike Madison, a la ciudad, a esta ciudad para empezar a integrarse un poco con esto y capturar esa esencia. Además, obviamente, el rodaje duró 37 días, si mal no recuerdo, y obviamente se tuvieron que mudar. Pero lo que se especifica es como que especialmente se mudaron con él. No sé, no tengo dato exacto de cuánto tiempo, pero para integrarse con esa cultura y poder capturar eso, que además se grabó de verdad ahí todo, y eso también lo voy a mencionar, ya lo menciono ahora, que se implementó mucho de esto del guerrilla filmmaking, como lo menciona John Baker, Sí. con la entrevista con el de Brutalist, con el director de Brutalist, que es ir bajo el radar, a cara de perro, a grabar, vamos ahí, ponemos la cámara, grabamos medio como podemos, salimos sin permisos, o sea, lo cual me pareció, obviamente tiene mucho que ver con el tema del presupuesto, porque, por ejemplo, acá me ha pasado a mí, querés grabar en un lugar, tenés que pagar quizás el rentar, pero si no, tenés que después el seguro y todo, y acá es carísimo, seguramente Sí, en es todos lados pasa carísimo. lo Yo me mismo. acuerdo había que pedir permiso en Los Ángeles a Film LA. Y me acuerdo que sí, que por rodar en la calle o en un supermercado o lo que fuera tenías que pagar unas tasas diarias y que era caro, era bastante caro. Claro, y tenés que pagar el seguro y tal, y todo El eso. seguro, la seguridad también, si va a haber material tiene que haber alguien de seguridad, lo tienes que contratar, tienes que documentar que hay una persona contratada, ¿no? En el rodaje, en fin. Sí. Si vas como se supone que encima vas a aparcar camiones o vehículos grandes, tienes también que alquilar los aparcamientos, ¿vale? Para que la policía el día de antes te los despeje y te los deje liberados y encima puedas poner los conos y encima seguramente alguien se pasará. Es muy probable que alguien se pase por ahí para comprobarlo todo. Sí, es un proceso bastante... Claro, que una gran producción con mucha gente, con muchos departamentos, obviamente se puede permitir. Claro, ¿no? correcto. Pero alguien como este hombre que no, pues obviamente no. Claro, o sea, alguien con millones y millones y millones, listo, lo pones, se hace y se terminó. Ahora, en este caso, buscando hacer una película con ese presupuesto, obviamente no te puedes dar esos lujos y hay que hacer lo que hacemos todos, que es ir y decir, no, ¿sabes qué? No puedo pagar eso, voy y lo hago como puedo y si me sacan, me sacan. Y eso es un poco lo que hicieron. Él no cuenta el detalle de qué y cuánto lo hicieron, pero él habla como que hicieron algo así y tiene sentido en base a lo que hablamos recién. Si tuvieron estos costos, seguramente, o sea, la casa la alquilaron, el avión privado y demás, ya empezás a tener que recortar así mentalmente. Bueno, claramente empezaron a recortar de muchos lados y entre esas cosas serán estos seguros, permisos y demás. Entonces es muy interesante y bueno, y así grabaron en Nueva York, en la calle, también tenían la patrulla, ¿te acordás? Tío, es que grabaron en Nueva York, ¿eh? Es que, claro, sí. Te vas a Brooklyn, te vas a... Es que, no, vamos, sí. No es nada. Él justamente dice, me quiero ir de Estados Unidos, no quiero grabar más acá. Sí. Es terrible. Sí. No, y ahora que estás hablando de este tema, de cómo rodaron, claro, no sabía que habían sido 37 días, ¿has dicho 37 días de rodaje? Sí, si mal no recuerdo, sí. No está nada mal. Bueno, pero es que hay un plano, que él no sé dónde lo cuenta, creo que es en esa entrevista o en otro vídeo que vi de él, que cuenta... sí, es él. Bueno, que cuenta que en el club hay una escena en la que ella se está acercando a distintos hombres y digamos que rodaron, al parecer, toda esa escena, la rodaron en... como si fuera un documental, es decir, pusieron la cámara lejos con un teleobjetivo y literalmente estuvieron siguiendo con la cámara a Mikey Madison haciendo de Anora y básicamente le pusieron un micro, ¿no? De estos... corbatero, digamos. Radiofrecuencia, efectivamente, ¿no? Sin cables y inalámbrico y básicamente eran tomas de 40 minutos larguísimas en las que muy documental, o sea, grababan simplemente a
Mikey Madison improvisando, acercándose a figurantes que estaban ahí, que podían ser como posibles clientes, y luego él elige como esos mejores momentos y los va ordenando, ¿no?, en la edición. Y la película tiene en todo momento ese punto de muy, muy documental, o sea, muy realista, ¿no? Es que es muy poco, no sé, muy poco preparado, es cierto. Sí. No sé, eso es puro estilo Sean Baker, que ya había hecho con The Florida Project, que no sé cómo fue capaz de hacer actuar a esos niños tan bien. O sea, el que ha rodado con niños sabe lo difícil que es sacar de un niño una interpretación honesta y creíble, y esa niña de Florida Project es brutal, muy cerca además, lo rodó de donde tú vives, ¿vale? Claro. Y luego Red Rocket, que es mi película favorita de este hombre, que es la última película que hizo, ¿no? También de un trabajador sexual, en este caso de una estrella, una ex estrella, porque ya no trabajaba de eso, del cine porno, que es el protagonista de su última película, Red Rocket, además en alusión al tema en el propio título. Pues, no sé, me fascina cómo ruedas todo eso con ese punto de vista que es, ya te digo, prácticamente documental. Sí. Además que tiene, bueno, mencionabas, no recuerdo ahora, Tangerine también tiene que ver con esa temática. Todo tiene una misma temática. Claramente se nota un estilo muy marcado en lo que hace siempre Sean Baker, que se menciona como un director, como un autor. Tiene las temáticas, la estética, esos match cut que hace, ¿no? Que es cortar, la misma acción la corta y se ve el corte, digamos. Eso también lo hace mucho. Y mencionabas el tema de documental. Mencionabas el tema del documental como forma de filmar. Y yo vengo hace mucho tiempo pensando en esto y lo voy a anclar con el tema de que él es el guionista, director y editor de la producción, que es, y se ganó los premios en las 3 categorías. Y tiene este estilo tan marcado, tan especial, que tiene ese estilo documental que se pisan también, viste que discuten y se pisan las voces y no está, hay un desorden. La sensación que da por momentos es como si el overlapping, del diálogo, ¿no? Cómo se van superponiendo. Sí, todo bastante, bastante la realista. Sensación que da es como si fuera que pasó y él trató de capturarlo con diferentes cámaras y lo editó, como una especie de documental. La diferencia, para mí, no sé si considera Freddy, pero a mí lo que me hace, porque me acuerdo cuando tuve estas conversaciones varias veces, ¿cuál es la diferencia entre documental y ficción? ¿Dónde pones la línea, no? Decís, esto es un documental y esto es una ficción, o es narrativo. Y para mí un elemento fundamental, lo que hace que separe algo más documental de algo más narrativo o ficción, es cuando uno dirige. Si dirige antes, preproducción, o dirige en el montaje. Se me ocurrió hace poco esa forma de verlo, que es que no sé, cuando uno dice, bueno, voy a grabar voy a hacer una producción, y vos decís, bueno, voy a hacer que sucedan cosas, lo filmo, y después en la edición lo monto, y ahí estoy dirigiendo un poco los planos, vamos a decir. Ahí es más estilo documental, que es lo que vos mencionabas recién, que es dejar que sucedan cosas, grabar todo y después dirigir la parte, estoy hablando de dirigir, no el actor, sino dirigir la parte de la elección de planos. Entonces, después, en cambio, cuando vos preparás cada plano, al estilo Hitchcock, que el próximo episodio hablaremos de una película de él, que pensás todo muy meticulosamente y planeás, vamos a hacer esto, después vamos a hacer el otro, después, y así, es más similar a lo que se podría decir ficción narrativa y demás. Entonces, lo que hace Baker es mezclar mucho ambos, me parece, porque él dice, también se dice que él, en este caso Dan Ora, planeó mucho y solamente filmaba lo que necesitaba porque él sabía perfectamente lo que iba a necesitar después en la edición. Él estaba todo el tiempo, desde el guión hasta el montaje, todo el tiempo él pensando en el corte final. Entonces iba dirigiendo lo que necesitaba y listo, y después sacaba. Entonces él era como que tenía mucho control sobre qué había que filmar y qué no. Estaba muy, muy, muy sólido en ese aspecto. Y dice que muchas de las escenas que él dijo que grababa tomaban recién sentido a la hora del montaje porque él como que estaba pensando mucho en eso, ¿no? Y como decíamos recién, el presupuesto fue de 6 millones, lo cual es nada. Nosotros tuvimos también acá Juan Antonio Casado. Sí. Se me mezclaron los nombres. Y vino y él había hecho una película de 4 millones de euros. También hablamos de que no es nada. Y en este caso jugador también. De ajedrez. Jugador de ajedrez, correcto. Y
en este caso estamos hablando de un monto muy similar y también tuvo este alcance que es increíble, pero lo que sí, yo me enteré ayer haciendo una investigación para este podcast, que no sabía, es que, según encontré, invirtieron 18 millones, el triple del costo de producción, en el marketing. Enfocado... Sí, eso... Jo, el triple, ¿eh? Yo tenía entendido locura. que suele ser como el doble de lo que te gastas, luego suele ser en la distribución, pero no sabía... O sea, 3 veces es mucho, ¿eh? Sí, pero además para una película que supuestamente, o sea, no sé, como que me sorprendió de una película que parecía tan independiente que de golpe se enfunde en eso, como que habrán visto, pará, que acá hay algo, acá está pasando algo, y hicieron el merchandising, hicieron esto que vos mencionás, marketing más de ir a los podcasts. Bueno, pero es porque es que entró, vamos a ver, entró una empresa de cine independiente de distribución que es Neon, que es muy potente, es una de las mejores que hay. Claro, Neon apuesta por esta película, yo creo, incluso adquirió los derechos de distribución para Norteamérica de Anora. Y lo curioso es que lo hizo únicamente basándose en el guión, antes de su estreno en el Festival de Cannes. No, es que vamos a ver. Es la gran ganadora del año pasado esta película, es el Parásitos del año pasado. Claro. Es que, no sé cómo no lo hemos dicho antes, o sea, esta película ganó la Palma de Oro en Cannes. O sea, gana Cannes. Gana los Oscars, o sea, gana lo más gordo que puedes ganar en el cine y encima Neon, bueno, la empresa de distribución, pues eso, había firmado ya un contrato con él antes de la propia... del propio rodaje y de haber pasado por Cannes. Luego solicitó que la película tuviera una distribución Sean Baker masiva en salas de cine. Y Neon respondió con una inversión de marketing, efectivamente, de 18 millones, 3 veces el presupuesto de producción de la película, que fue de 6 millones. O sea, esta campaña, claro, hablamos de publicidad impresa, publicidad online, campañas televisivas y el envío de copias de DVD, no sabía que se seguía haciendo, para los votantes de diferentes premios. No solo se convirtió en un fenómeno en taquilla, recaudando más de 40 millones de dólares, sino que también, bueno, 40 millones de dólares tampoco es ningún éxito, un fenómeno en taquilla, ¿no? ¿Cuánto? Se lo dieron a Barbie. Sino que también ganó 5 premios. Bueno, eso, ya lo que hemos dicho. Es increíble, sí. ¿Verdad? Y yo creo que ese dinero, bueno, no sé. Y luego también he visto que andaba Universal metido por ahí. No sé, creo que ha entrado después. Bueno, no lo sé, pero realmente también lo que hizo todo esto, bueno, la campaña efectivamente funcionó. No sé qué impacto tendrá la campaña que hicieron en la parte de premiación. No debería tener demasiado, pero más allá de eso, que cómo esto elevó la imagen de John Baker y yo creo que lo transformó ahora en un director, digamos, de los directores conocidos, o sea, lo puso ahí. Sí, como Bong Joon-ho. Como Bong Joon-ho, sí. Son de esos directores que de pronto tienen esta capa de cine, o sea, de directores autores, ¿no? De directores que tienen con nombre, mucha personalidad, que tienen una voz muy diferente. Sí, porque, bueno, pero el tema es que además John Baker, como al ser americano, eso yo creo que se va... Bueno, ahora hizo Mikey 17, creo que se llama, hizo John Ho, pero... Tío, no la he visto. Yo tampoco. No me han hablado muy bien de ella. Es rara, pero yo tampoco la vi, pero se ve rara. Vale. Pero bueno, al ser americano igual yo creo que va a tener... Quizás yo lo veo como más como que lo pusieron... ¿no? Aparte, como la escribió, la dirigió, como que lo pusieron ahí como un crack del cine independiente. Sí. El chabón encima en el discurso dijo, hay que ir al cine, vamos a apoyar, hay que ir a las salas y demás. Como que se puso la capa yo creo que todos los cinéfilos se hicieron fans de John Baker y quedó como el crack, como el luchador del cine, digamos, no sé, la imagen. Que por cierto, ganó el Oscar la misma noche, o sea, el mismo día que su madre cumplía años. Me acuerdo que se lo dijo en el discurso, ¿no?, de agradecimiento, que dije yo, madre mía, qué buena coincidencia, ¿no? Esa noche, como habrá dormido. Ni durmió ese chico. Bueno, después, vamos. Te hago una pregunta. Imagínate tu madre toda la vida, ¿no? Diciéndote, Dios mío, hijo mío, dedícate a algo que dé más dinero. Esto del cine no da dinero. Claro. Por favor, dedícate a tener un trabajo de verdad. Sí. De repente. Toma, para vos, mamá, le dijo. Cannes y luego 5 Oscar. Madre mía. Tremendo. Y bueno, también algo que dijo ahí en el discurso, bueno, no sé si en ese discurso, pero lo dijo varias veces, lo escuché varias veces, es esa idea
que quiere, viste, desestigmatizar a las trabajadoras sexuales, que quiere ayudar en ese ámbito, ¿no? Como colaborar en la, ¿cómo se diría? En la concientización, ¿no? de este grupo social. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo crees que logró o no logró llevar a cabo esto con Anora? Yo creo que esa es una pregunta que va, a ver, al centro, ¿no? Al corazón de la película. Y creo que es una pregunta muy interesante para hablar de si realmente Anora cumple lo que se propone y si realmente, no sé, es una película que me haya conmovido tanto y emocionado tanto, ¿vale? Luego tú también quiero que me des tu opinión. Y aquí, claro, empezamos a mezclar parte de análisis, que intentamos siempre remar a favor de la película, ¿no? Y ver qué se proponía y cómo lo ha hecho y si lo consigue, ¿vale? Voy a mezclar un poco de eso, pero luego inevitablemente voy a caer un poco en el terreno de la opinión. Es decir, cosas que obviamente. Más o menos voy a poder argumentar, pero aunque argumente, pues bueno, siempre alguien me las puede rebatir o, bueno, pueden ser subjetivas, ¿no? Entonces, yo voy a empezar por la parte objetiva, es decir, efectivamente, si es una película que el objetivo es desestigmatizar este trabajo, ¿no? Desestigmatizar a Annie como trabajadora sexual, claro, es cierto que el personaje que nos presentan en la película es un personaje que obviamente está muy malhumorado siempre está como con los nervios a flor de piel, a punto de saltar. Es una persona capaz, que nos está diciendo que es muy capaz de defenderse a sí misma, que no necesita que nadie la proteja, que es vulnerable, pero hasta cierto punto, ¿no? Que es una persona espabilada, que es una persona muy hecha a la calle, que es muy lista, que a pesar de todo tiene una gran fortaleza enorme, ¿no? Para salir adelante, para sobreponerse a todo ese ambiente que conoce, ¿no? Sin embargo, claro, realmente no entendemos muy bien, en la película no se ve el pasado de Anora. No conocemos a través del guión, no sabemos muy bien cómo ha terminado ahí, qué relación, no sé, qué es lo que la define, ¿no? ¿Por qué este personaje es así, ¿no? Y qué podría necesitar, ¿no? Para mejorar y salir de ahí, ¿no? No sabemos qué le llevó ahí, cuáles son sus grandes sueños, más allá de encontrar un cliente obviamente que la saque o encontrar mejor dicho, una vida, ¿no? Diferente a la que tiene, pero no sé, se convierte en una historia, en una fantasía, ¿no? Muchas veces que no hay un conflicto interno real del personaje, ¿no? Solo esa motivación externa básica de querer vivir en el mundo del oligarca ruso, ¿no? De este chico que ha conocido y irse con él. Y claro, me sorprende porque Baker siempre, en otras películas como, ya te digo, Red Rocket o The Florida Project, siempre ha sabido, o Tangerine, ha sabido reconstruir, que en Tangerine eran personas trans. Bueno, pues siempre ha sabido construir ese retrato complejo, ¿no? De estos marginados que Hollywood nunca le ha interesado mostrar ni contar. Pues son las historias no contadas del cine americano, ¿no? Y sin embargo, él siempre, con muchísima valentía, oye, se ha asomado, lo ha hecho interesante, lo ha hecho emotivo, lo ha hecho humanista, lo ha hecho conmovedor, que es un director que siempre conmueve mucho, ¿no? El cine es emoción, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, y Sean Baker creo que asume muy bien estas dos capacidades de entretener y de emocionar, ¿no? Creo que es muy bueno en eso. Pero aquí, ya te digo, de cara a... Oye, mira, si estoy intentando estigmatizar esta profesión, realmente, no sé, me faltan más datos sobre, ya te digo, sobre el pasado de ella, sobre por qué hace lo que hace, por qué está ahí, cuando vuelve, digamos, a su mundo, ¿no? Quién está a su alrededor, ¿no? Y incluso cuando Annie es humillada por la familia de Vanya, carece de cierto impacto, ¿no? En ese momento del avión, porque cuando le dice la madre, lo puedes perder todo, ¿no? O sea, yo me puedo... Le amenaza con algo, le dice, no sé, le hace un chantaje, ¿no? Y le dice, si no dejas a mi hijo o no desapareces de aquí o no firmas lo que te estamos proponiendo, te arruinaré la vida, ¿no? Y claro, ahí es un momento de decir,
pero realmente si este personaje no tiene nada que perder. O sea, Annie no tiene nada que perder. ¿Qué va a perder? O sea, ¿por qué se iba a sentir amenazada ahí, no? Entonces, me parece que esa parte del personaje, ¿no? No la llegamos a conocer del todo y no deja de ser una persona que durante todo el tiempo es, un personaje que está reaccionando a lo que le ocurre, gritando en la mayor parte de las escenas, que sí, que son muy naturales, porque son muy interesantes, porque además te meten mucho en el momento, ¿no? En la intensidad, pues están, eso, que parece más un documental que cine, parece más un reality show que un guión de ficción, una obra de teatro o algo así, ¿no? Donde las frases suelen tener a veces, pues un significado, suelen tener también hasta, bueno, un punto poético, ¿no? Aquí no hay una dramaturgia interesante, ¿no? Que merezca la pena escuchar. Simplemente es gente todo el rato entrando en ese torbellino de persecución, de gritos, que es muy interesante porque es muy entretenido, porque una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Cada escena es como la causa de la siguiente, entonces como Correcto. Que es verdad que todo el mundo que hemos visto la película estamos de acuerdo en que, jolín, esta es una película que cuando la ves es como una montaña rusa, ¿no? Te atrapa, te lleva y se te pasa rapidísimo, ¿no? Y termina y dices, wow. Pero por otro lado, es lo que te digo, que a mí no me ha llegado a conmover ni emocionar como sí que me han emocionado sus otras películas, sobre todo Red Rocket, que ya te digo que es para mí su película más lograda a nivel de guión e incluso también de interpretación. Y por eso me pasa que el final de esta película, aun siendo brillante, que luego lo podemos comentar, creo que tú además lo quieres comentar, bueno, pues aunque el final sea brillante, ¿no? Que la idea sea brillante, que sea muy buen final, hace que, claro, al no conocer más el personaje de ella, ¿no? Al no conocer más sobre su pasado, sobre qué deja atrás, sobre, no sé, sobre ese conflicto interno, al final, no sé, te deja un poco frío. Esa es la sensación que tuve, ¿eh? Aún así, pues bueno, me sigue pareciendo un director fascinante, no digo que no, o sea, Sam Baker me parece un director que es visualmente impecable, que narrativamente... ya te digo, es muy entretenido. Todas sus películas son muy entretenidas de ver. Siempre consigue con el guión hacer que avance y que nunca te aburras. Y no sé. No sé si ese espejo incómodo al que nos quería mostrar, no sé si le funciona del todo. No sé si es verdad que ese objetivo de desestigmatizar le funciona del todo bien. ¿Tú qué crees? Sí, mira, yo sinceramente no lo tengo tan analizado o tan visto a John Baker. Me interesa muchísimo hacerlo ahora que lo conocí. Pero lo que me sucede es lo mismo que a vos. O sea, yo siento que pasó un poco también con la gente, lo que nos pasó un poco en este episodio, que la mayoría del episodio estuvimos hablando de cómo lo hizo, de los logros que tuvo a nivel producción, también la parte fotográfica, se ve muy bien. Yo siento que esta película, a nivel técnico, a nivel... también reglas, como, o sea, todo funciona muy bien, es como bien decías vos, todo es muy entretenido, todo fluye, todo se ve bien, se escucha bien, se siente todo bien, genera emociones, risas, todo lo genera bien y tiene también sus momentos de, digamos, sexuales que también son entretenidos, que tienen como su picante, digamos, que llama la atención ver qué es lo que le pasa a Vania con ella, también cómo funciona el vínculo entre ellos. Tiene un montón de cosas que son muy buenas y que son muy entretenidas y creo que la mayoría de la gente que la ve le va a entretener, le va a gustar la película. Sí. Ahora, bien, como decías también, creo que el Oscar que yo, si fuera a la academia, no sé si lo hubiese dado, es el del guión. Estoy buscando cuáles eran los otros nominados, mientras te estoy comentando. Pero siento que el Oscar de guión, o sea, el guión en sí, quiero decir, mejor dicho, le falta eso. Le falta como que, no sé, lo natural hubiese sido, creo yo, que cuando ella vuelve a su casa y veamos un poco de ella, cuáles son sus deseos, cuál es su misión. Pero también creo que hay una tendencia, que también lo dije en el último episodio cuando hablamos de Cónclave. Sí. Acá está, original. Estaba The Brutalist, estaba nominada, estaba The Substance, A Real Pain y September 5. Que hay como una tendencia a hacer historias de gente que, como si fuera que estamos yendo, me hace acordar a mí, a las películas europeas del cine moderno, de la época del neorrealismo, de la ¿Ah, sí? de la Nouvelle Vague,
Sí, sí. No a ese punto, ¿no? No en esa exageración quizás que sucedía capaz en una película de Antonioni, que era solamente ver a alguien caminar más o menos, sino que desde un punto de vista que no veo, no entiendo, no logro entender del todo cuál es la misión del personaje más que salir del caos que está, pero ni siquiera sabemos si le gusta o no le gusta, porque en el caso de Anora, yo digo, cuando apenas conoce a Vania, digo, pero se enamoró de este chabón, si ni tuvo 2 charlas con el pibe. ¿Cómo te puedes enamorar de alguien? Claramente no se enamoró, entonces se está enamorando de la vida que le puede dar. Claro. Entonces, ¿por qué después se preocupa tanto si le dice prostituta o lo que sea? Si en realidad no le importa. Es como que no entiendo del todo al personaje qué es lo que desea, lo que le gusta, lo que le pone contenta, pero lo que parece que nos quiere mostrar es como si fuera que ella sufre a nivel personal la situación porque creía que Vania lo quería, pero es como que no me creo que lo que ella creía que él lo quería. Como que todos sabemos que el chico está con ella por otra cosa. Entonces, no sé, me parece que ahí tiene una falencia el guión, en mi opinión, obviamente, que hace que la película pierda esa profundidad que podría tener, como bien decías, de otras películas en las que sí conocemos más al personaje, entendemos sus dolores, y como bien decía también la parte de la madre que la amenaza, yo me acuerdo de alguien y decir, ¿y cuál es el problema? Si no tiene nada, o sea... Lo perderás todo, ¿no? Y es más, ¿sabés que pensé que cuando pasó eso dije, listo, ahora ella no tiene nada, entonces va con todo y le saca millones de dólares, pensé, no sé, algo así. Pensé que iba a terminar glorioso eso. Sí. Y a su vez también el tema del vínculo con Igor, ¿no? Igor era, ¿no? ¿Se llamaba el personaje? Sí. Yo me acuerdo cuando se ven, apenas se ven también, creo que está muy bien eso. Igual, hay una mirada, la primera vez que se ven. Yo dije, qué rara esa mirada, dije, ¿va a pasar algo acá? Dije, no creo. Bueno, después termina siendo que en realidad la película tenía... O sea, era la historia de amor entre ellos dos, de alguna forma. No sé, era como que tampoco me creía del todo de esa situación, como porque tampoco entendía a ella. Yo creo que el problema, no sé si decirlo problema, yo creo que lo que sucede en esta película es que no entendemos a Nora. No sabemos qué quiere, qué no quiere, y al final entendemos que claramente está muy conflictuada, porque hasta 10 minutos antes de tener relaciones sexuales con Igor, le estaba diciendo que era un violador o alguna cosa por el estilo. Entonces, no tenemos, creo que hay este tema que también se ve en The Brutalist, que también se ve en Emilia Pérez, en donde estamos viendo el recorrido de un personaje que no tiene una misión tan clara, o no tiene un objetivo tan claro, como muchas otras películas, que es mucho más claro, mucho más conciso, y entendemos, ok, está este problema, está este obstáculo, y el personaje quiere hacer esto. Más lo vemos obviamente en las películas de acción y las más comerciales, pero si pudiéramos poner una escala, o si pudiéramos polarizar entre las películas más con un objetivo más claro y las películas modernas de Antonioni en donde no hay ningún objetivo, siento que Anora se va acercando más hacia esto. Objetivo, y fíjate, y también, lo hemos hablado muchas veces aquí, también como 2 creencias que están en juego. Es decir, como que hay una creencia que gana siempre en una película de alguna forma, ¿no? Que gana no significa que se imponga en todos los niveles, ¿no? A veces gana la otra, pero uno se queda con la sensación de que la otra verdad o la otra forma de ver el mundo, esa creencia, ¿no? No gana. O sea, a ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablábamos de Maverick, ¿no? Incluso, pues, una película que era como la inteligencia artificial, ¿no? La máquina, el poder de la máquina versus el poder humano, ¿no? El ser capaz de los seres humanos de vencer con su trabajo, con su experiencia, con su intuición, aportar ese valor añadido al que nunca llegará una máquina, ¿no? Que nunca reemplazará la valentía humana, el coraje y el cerebro humano, ¿no? Y eso es lo que estaba en juego, ¿no? ¿Qué va a ganar, no? Y lo tenías encarnado por personas que creían en eso. Tenías a Maverick, pero también luego tenías a Tom Hanks, ¿no? El que hacía de Cyclone, no sé cómo se llamaba, bueno, da igual. Y luego también había como otras creencias ahí en juego, ¿no? Tu versión más veterana, que es más experimentada y más sabia, pero más lenta, menos rápida de reflejos, y versus tu versión más joven, más potente, más intensa, ¿no? También teníamos ese juego de la edad, ¿no? Con él, ¿no? De... El nuevo Maverick no mola tanto como el antiguo, que era el bueno, el respetado, ahora es como tal, pero luego él se gana también ese respeto a lo largo de la película, y al final lo que nos emocionaba tanto al llegar al final de esa película, siendo una película, jolín, mucho menos autoral, mucho más previsible en ese sentido, porque es una película muy comercial, muy grande, muy de... Sí. Joder, pues aún así
Y me gusta poner este ejemplo porque, mira, no tiene nada que ver a nivel de alcance ni de presupuesto y, sin embargo, es una película con la que me emocioné mucho más, que entré mucho más con Maverick que con Anora. Y es por eso, por lo que estás diciendo, porque no solamente hay un objetivo y tal, sino que también hay como, ¿no?, dos valores del mundo, dos formas de verlo que entiendes bien a lo largo de la película. Entiendes bien cuál es una y cuál es otra y por qué están en conflicto, ¿no? Porque hay personas en la película que lo ejemplifican con sus acciones, ¿no? Y hay otros, que suele ser el antagonista, que lo ejemplifican con sus acciones, la creencia contraria, ¿no? Y esa lucha, ver esa lucha y ver cómo, ¿no? Si la fuerza gana, como en Star Wars, ¿no? Si la fuerza gana al mal, ¿no? O si el confiar en la fuerza es mejor que confiar en las habilidades de uno, no sé. Todo eso es lo que hace que luego entres más en la película, ¿no? Te emocione y quieras ver, no sé, Me cuesta sacar un mensaje, ¿no? Al final, cuando yo termino de ver el final ese, tan impactante, tan llamativo, yo me acuerdo de quedarme con la sensación de decir, bueno, ¿y qué mensaje me quedó de esto? ¿Qué aprendí? ¿Qué reflexioné? No sé, ¿sabes lo que ahora que estamos hablando de esto? Me hizo acordar un poco a Jojo Rabbit, que bueno, la terminé de ver, sinceramente, pero me acuerdo que era esta temática tan profunda y tan grave o tan interesante para analizar, para reflexionar, etcétera, que estaba como a nivel, el nivel de profundidad era más básico y era comedia sobre eso, ¿no? Era como reírnos y pasarla bien viendo una historia en ese mundo, en esa temática. Entonces, está buenísimo en ese aspecto. O sea, la pasás re bien, te reís, tenés momentos de tensión, tenés todo y te da mucha... pero también me pasa que cuando veo que el pibe actúa de esa forma, Vania, digo, obviamente iba a pasar esto. O sea, es como que no me lamento por Anora y decir, pobre Anora. No, sí era obvio. O sea, no sé, me pasó un poco eso y creo que tiene que ver con esa búsqueda de la comedia y búsqueda del caos. Siento como que perdió esa profundidad que capaz tenían las otras películas que os mencionabas antes, como Red Rocket. Sí, porque al final es una película, ¿sabes? Tiene que tener ese pozo, tiene que tener algo que te deje esa huella emocional, ¿no? Que tenga un viaje emocional, porque si solamente al final es a alguien le pasan cosas, reacciona haciendo cosas, pues está bien, pero es como que funciona más como una pieza de algo más grande. O sea, esta película casi es mejor como piloto de una serie, muy buen piloto, por otro lado, que una película, ¿no? En sí misma, no lo sé. Igual... Muy bien, muy buena esa. O sea, lo que está claro es que yo creo que a ninguno de los dos nos ha entusiasmado tanto. O sea, no es una de esas películas que digas, madre mía, Palma de Oro, mejor película, mejor guión en los Oscar, mejor montaje. La actriz lo puedes entender, ¿no? La actriz hace un papelón, ¿de acuerdo? Y Igor también está muy bien, pero dices, jolín, de verdad, no sé, de verdad es tan excelente esta película. Raro, ¿no? ¿sabes? Capaz pasó que ya hablando más ligeramente, quizás se le iban a dar a Emilia Pérez, cancelaron a Sofía y dijeron, ¿qué hacemos? Dáselo honor a todo. No sé. De repente con clave no podía ser con clave, ¿no? Demasiado catolicismo, demasiado judío en Hollywood que no quería permitir eso. Claro, y dijeron, bueno, dáselo honor a que no hay problema ahí. Bueno, sobre todo también yo creo que a veces se le dan estos premios tan importantes a los directores cuando a veces llegan a un punto en su carrera donde alcanzan una madurez también por acumulación, ¿no? Es decir, de trabajos. En el caso de Sean Baker, jolín, es que desde la que rodó con el iPhone es que siempre ha sido igual, siempre ha sido personajes marginados, personajes en muchos casos con problemas sexuales, bajos fondos y desestructurados, y esa mirada siempre tan que los engrandece, ¿no? Tanto a los personajes, que los llena de vida, que te hace además fijarte en gente en la que el cine siempre se ha olvidado de mostrar. Entonces, y encima con esos movimientos de cámara, con ese montaje, con muchas veces la sincronización de la cámara con la música. Yo me acuerdo cuando en Red Rocket estaba contando Sean Baker cómo habían rodado la primera escena que aparece el actor de Red Rocket, que no me acuerdo, que aparece dormido en el autobús, y empezaba la canción de Bye Bye Bye, que luego la ha hecho muy famosa Deadpool, pero antes de Deadpool
Esa canción la usó él en... Bueno, y se ha usado en muchas películas, pero esa es la canción con la que arranca Red Rocket, que arranca siempre con muchísima energía. Todas las películas de Sean Baker empiezan con mucha energía. Y aquí... Anora empieza con esta canción que se llama Greatest Day, de Take That, Robin Schulz y Callum Scott. Y es, si te fijas en el inicio, está perfectamente sincronizado el beat de la música con los títulos de crédito y los movimientos, incluso también, de las escorts, las chicas que están ahí bailando, hasta que finalmente llega a Anora y se queda en un primer plano con esas luces de neón del club. Y creo que Baker, el tío rueda con la canción, los auriculares puestos, y dirige con la canción. O sea, él escucha la canción y entonces, mientras las va escuchando, le dice, mira, aquí en este segundo, le dice a una, te tienes que bajar, porque pasaré con la cámara detrás y te tienes que bajar. Y a la como muy musical. Dice, y aquí... Sí, como muy musical. Entonces pasa por detrás y dice tal, no sé qué. A mí eso me parece una artesanía y de un dominio y de lo que tú dices, ¿no? Siempre tener la cámara pensando en el montaje. O sea, yo creo que los dos amamos a Sean Baker. Nos parece un director increíble, admirable, pero nos sorprende o nos deja como un poco el sabor agridulce, ¿no? Al final de decir, jolín, que esta sea la película por la cual le han dado tantos premios, ¿no? Es como... No sé, un poco raro. No terminas de... Dices, no, pues no es con la que más me quedo de él, no es la que más me ha gustado de él. Llegando al final, Freddy, siendo claramente que Anora fue la película de 2024, ¿no? La más premiada, la más todo. Sí. Te preguntaría, ¿tenés alguna que sea tu película de 2024? Porque yo tengo una poco convencional, quizás. Sí, ya te lo dije. Bueno, de 2024. O sea, de las nominadas a los Oscars o no nominadas. No, es que ya te lo dije en su momento. Para mí fue Cónclave. Cónclave me llegó muchísimo. Ok. ¿Cuál es la tuya? La mía, no estoy diciendo que sea la mejor ni nada, sino la que a mí más me gustó, la vi varias veces y la disfruté mucho, fue Challengers. Me gustó muchísimo. O sea, a mí también. Estará top 4 de mis favoritas del año pasado también, sí. Y me lamentó mucho que no tenga nada de nominaciones, nada. O sea, claramente yo hubiese quitado... Claro. Increíble. Música. Buenísima, espectacular. Top película. Una gran olvidada la noche de los Oscars, claramente. Totalmente. Muy buena. Así que bueno, Freddy, llegamos al final del episodio de Anora. Querríamos escuchar qué les pareció a ustedes la película, si están de acuerdo con nosotros, si les pareció buen guión, mal guión, a nivel técnico, qué les pareció Baker. Bueno, cuéntenos un poco, charlémoslo un poco en los comentarios. Y obviamente si disfrutaron del episodio, dejen su me gusta, que ayuda muchísimo para que la vean otras personas y nos apoyan muchísimo. Suscríbanse tanto en YouTube como en Apple Podcast, como en Spotify, porque nos ayuda muchísimo también para que lo vea mucha gente. Y recomiéndenselo a sus amigos cinéfilos, porque eso también ayuda mucho. La recomendación boca en boca es genial, así que si tienen un amigo que le gusta el cine y quieren hacerle un favor, compártanle nuestro podcast, que también quizás le guste y la pase bien un rato. Exacto. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Tiempos de Cine. Muchas gracias. Chao. Bye. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more?